Ok, ya estamos en vivo. Bueno, buenas tardes, gradistas. Espero se encuentren bien. Este lunes estamos arrancando la semana. Tenemos un invitado el día de hoy de talla internacional. Vamos a estar conversando con Andrés Marroco, periodista colombiano. Es nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar de su carrera. Vamos a hablar, por supuesto, de, de todo lo que está pasando en el mundo del fútbol y obviamente en el mundo deportivo. Obviamente no podemos obviar de mencionar la situación actual de la pandemia. Han habido muchas informaciones desde la última vez que interactuamos por acá por este medio del live. Hemos visto que, por ejemplo, Italia ha colocado una fecha tentativa para regresar a que se dispute el fútbol, eh, obviamente a puerta cerrada, es lo que se plantea. El ministro de Deporte italiano fue quien declaró que el posible regreso del calcio se pudiera dar a finales de mayo. Y bueno, eso también lo vamos a estar conversando hoy con Andrés Marroco, repito, nuestro invitado del día de hoy. Estamos esperando para establecer conexión con él. A ver, ya, vamos a hacer la solicitud. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, afortunadamente. Todo bien, ahí vamos. A ver, ¿en qué ciudad te encuentras? Tú vives en Bogotá, ¿no? Sí, hace un año y 2 meses, ya 3 meses estamos, lo que lleva, llegamos en diciembre del 2018, sí, todo el 2019 y lo que va de este año. Ok. ¿Y cómo está la situación allá en Bogotá con todo este tema del COVID? Pues hombre, yo diría que tenemos los mismos temores que el resto del mundo. Me parece que se han tomado medidas eh, acordes y correspondientes en medio de todo. No sé si por ahí se demoraron un poco con un par, pero la mayoría creo que se han hecho bien. Tenemos una alcaldesa mm, muy inteligente, muy moderna, y que tiene mucha iniciativa y creo que eso ha ayudado bastante. Y fuera de eso, pues las medidas del presidente de la República creo que también han estado bien y ahí vamos, por lo menos la gente creo que ha entendido en gran parte que hay que quedarse en casa y con algunas excepciones creo que se están tomando las cosas de la manera que se deben tomar. Bueno, primero quiero agradecerte por haber aceptado la invitación y bueno, conversar con nosotros un rato, ¿no? De tu carrera y un poquito de fútbol. No, con mucho gusto, aquí estamos. Aquí además que está lloviendo, entonces como que el ambiente está propicio para este tipo de conversaciones. A ver, naciste en Bucaramanga, ¿no? Sí, nací en Bucaramanga. Sí, sí. ¿Te consideras aficionado del Club Atlético de Bucaramanga? Sí, ¿O toda la... tienes afición por otro club en Colombia? No, no, pues, ni en el mundo siquiera. O sea, lo- eh, para mí el fútbol es como el amor, ¿no? O sea, uno tiene un verdadero amor, ¿no? Y ese es mi verdadero amor, el Atlético Bucaramanga, que es un equipo chico, pero pues es el equipo de mi tierra, es el equipo que yo quiero, el equipo por el que me río, por el que me pongo triste, al equipo que me genera todo en la vida, ese es el Bucaramanga. A ver, ¿dónde nació esa pasión por el fútbol? ¿A qué edad empezaste a sentir esa pasión, ese amor por este deporte? Pues a mí, a ver, mi casa siempre fue una casa de mucho deporte, mm, pero mi familia es más tenista. Eh, pero pues en el colegio toda la vida, en Colombia el fútbol digamos que desde hace mucho tiempo se convirtió
en el deporte más practicado, ¿no? Digamos que acá el ciclismo es muy importante, pero no todo el mundo es ciclista, ¿no? Entonces yo creo que en el colegio eh, empezamos a jugar fútbol en el club y gracias a que me llevaron en esa edad temprana a ver a mi equipo al estadio, yo creo que ahí ya como que se consolidó el amor por el leopardo y de paso por el deporte que pues a pesar de que no era lo único que, o no es el único deporte que me gusta, como le dije, mi familia es tenista y yo jugaba tenis, pues sí es el que de alguna manera más pasión me despertó, ¿no? Te graduaste de periodista, ¿no? Sí, yo soy comunicador social de la Javeriana de Bogotá. Yo me vine a estudiar apenas terminé el colegio a los 17 años y terminé en 1993 comunicación social. Te graduaste temprano, ¿no? Joven. Sí, a los 23 años me gradué y pues bueno, empecé temprano en los medios también, empecé a hacer prácticas en el 92, es decir, ahí entré a la radio, así que ya estoy por cumplir 30 años en los medios, ¿no? Imagínese usted. Bastante. Mucho tiempo, mucho tiempo. 30 años de experiencia. Sí, empecé muy joven, la verdad que empecé muy joven, pero bueno, sí, he tenido ya un recorrido importante en los medios, ¿no? A ver, cuéntame tu etapa en la universidad. ¿Te gustaba, eras de los que te gustaba ir a la universidad? ¿Te gustaba la carrera? ¿Sentías que era lo que querías hacer? Mucho, mucho. Al principio tenía un poco de dudas. A mí siempre me gustó mucho el cine, me gusta mucho el cine. Y tenía también como expectativas de estudiar algo que tuviera que ver con el cine, pero la única carrera que había era en la Nacional y la Nacional yo le tengo mucho cariño y mucho respeto, pero también desde esa época uno sabía que era muy difícil cuando empezar una carrera en la Nacional después terminarla, ¿no? Por una cantidad de inconvenientes que siempre ha tenido de paros y de todas estas cosas. Entonces dije yo, no, eh, estuve precisamente visitando con un amigo una vez por ahí una emisora y me llamó la atención, no sé, me empezó como a picar el tema y no, me fui acercando más hacia la comunicación social y eso fue lo que al final decidí y escogí una carrera que me gustó mucho, ¿no? Que no es una locura, no estoy hablando de que tampoco puede sea de pronto la más exigente, ha mejorado, ¿no? Digamos que las facultades de comunicación en Colombia han mejorado bastante y la carrera como tal, porque he estado medio pendiente últimamente que precisamente cumplimos 70 años de la facultad y eso, de todo lo que hacen y el pensum y todo esto, creo que ha mejorado mucho. Eh, y me parece que también escogí la universidad que era, porque pues la Javeriana siempre ha sido una universidad mm, en Colombia muy importante y que va como a la vanguardia. Entonces, que tuve la suerte también de dar con un periodo de decanatura del padre Joaquín Sánchez, que se convirtió después como en mi mentor, que después terminó siendo rector de la universidad y eso me ayudó mucho también como a formarme y a encaminarme bien para entrar fuertemente a los medios y pues hacer una carrera que hasta ahora pues me ha traído grandes satisfacciones, ¿no? A ver, de todas las etapas que has tenido, ¿no? Empezaste en radio, posteriormente trabajaste en cadenas nacionales de televisión como Caracol, por lo que estuve viendo, y diste ese salto a una cadena internacional como ESPN. De todas esas etapas, ¿cuál ha sido tu mayor logro dentro del mundo de la comunicación? Bueno, yo diría que todo ha sido importante, ¿no? Cuando empecé en la radio, siendo tan joven, no había cumplido 24 años y ya era director de una emisora que se llamaba Radioactiva, que fue muy importante en Colombia. Ahora no quedan sino dos, después de que ahí está saludando Pedro, después de que éramos una cadena grande y yo era el director de Bucaramanga a muy temprana edad, eso para mí fue un logro
rápido, importante, porque pues no era fácil. Después, cuando ya estoy, digamos, más grande y vengo a Bogotá, paso, después de estar en Caracol, paso a 88.9, que es tal vez la emisora más importante de música joven que hubo en Colombia, ya no existe. Entonces también estar ahí me parecía como medio increíble, porque yo en la universidad los oía mucho y era la radio joven aquí en Bogotá fue muy, muy fuerte. Después vuelvo a Caracol y, y entro, inauguramos un programa que se llama La Larga, que todavía existe, y que fue a una hora muy difícil, y colonizamos ese horario y volvimos el programa número uno, y eso hizo que ESPN se fijara en mí, y ese también para mí fue un logro muy importante, al lado de Antonio Casale, en su momento también de Martín de Francisco. Creo que derrumbamos muchos paradigmas con nuestro estilo, que en Colombia era prácticamente imposible derribar. Una radio muy, muy tradicional, muy anquilosada, muchas cosas, muy seria, ¿no? Entonces creo que eso también fue muy importante, y después evidentemente, que ESPN se ha fijado en mí, y haber estado 10 años en Argentina para toda Latinoamérica con un buen suceso, teniendo programas como Hablemos de Fútbol que fueron muy vistos, haciendo muchos partidos, yendo a muchos eventos, y mantenerme ahora, pues ya van 11 años, ¿no? No es fácil, no es fácil. Una cadena como ESPN, estar uno ya, decir que lleva 11 años ahí, ¿no? Y ahora tratando de consolidar ese tema en Colombia. Lamentablemente, ocurre esto que está pasando, que pues nos tiene a todos muy preocupados. Uno no sabe qué va a pasar apenas termine este tema, cómo se van a resentir todos los estamentos, pero bueno, por ahora estamos aquí muy orgullosos y muy contentos, ¿no? A ver, ya entrando en el aspecto deportivo, ¿deberían de dar por terminadas las ligas? O sea, esta temporada darla como muerta o en dado caso seguir esperando a ver, porque la UEFA tomó la decisión de cancelar y la Conmebol también las competiciones de continentales como la Eurocopa y la Copa América para darle un respiro a las grandes ligas de por ahí terminarlas. Pero desde Sí. el punto de vista, ¿qué crees tú que ya estamos entrando a mediados de abril, un Ujú. poquito más y ya estamos en lo que debería ser el último mes de fútbol normalmente en Europa? Por ahí, ¿qué se puede pensar? Hay algunas ligas que, por ejemplo, la de Inglaterra, el Liverpool tiene una ventaja Sí, difícil, la vaya a perder. yo Pero creo, hay otras ligas donde la eh, cuestión es, o sea, vemos totalmente distinta la situación. sí, yo creo que cada una tiene su afán, ¿no? Primero que todo, o sea, lo más importante es que haya condiciones de salud y garantías para que se puedan llevar a cabo los partidos. Eso es lo más importante. No se deben apresurar en ninguna parte, aunque evidentemente existe un afán terrible y entendible, y es lo económico, ¿no? El fútbol mueve mucha plata, y si no se está jugando fútbol, se deja de mover mucha plata. Hay mucha gente que en este momento está ya empezando a pasar necesidades por la falta de fútbol, ¿no? Eh, de- desde los actores más, entre comillas, insignificantes, hasta los mismos jugadores. Entonces, es indudable y es entendible el afán de todos los directivos del fútbol y todos los estamentos futbolísticos porque se juegue cuando se pueda, pero hay ese afán que es entendible, ese afán que no puede evidentemente llevarlos a ser irresponsables. Yo creería que hay que tratar de terminar todas las ligas, porque un campeonato desierto, pues a mí pues sabe a eso, a desierto. Eh, no va a ser fácil. Hay varias opciones que se están manejando, de jugar en una o dos ciudades, de hacer todo como más relámpago, pero no va a ser sencillo. ¿Sí? Yo creería que, ahí leyendo precisamente lo que dijo Infantino, o analizando lo que dijo Infantino,
y lo que dijo la UEFA esta mañana, que no ven que antes de julio se pueda jugar, pues ya lo ponen a pensar, ¿no? ¿Cómo van a acabar todos estos torneos en menos de un mes, ¿no? Y para hablar de lo nuestro, por ejemplo, al torneo colombiano le hace falta la mitad, solo se jugaron 8 fechas y no íbamos ni por la mitad, que son 9 o 10, porque ahora son 20 equipos. Entonces es complicado, no es fácil. Yo votaría por tratar cuando se reanude todo de terminar lo que se estaba jugando y que el siguiente torneo o el siguiente semestre sea el que se apriete y sea el que se cambie, el que se varíe y el que se acomode. Pero yo creería que hay que terminar lo que se está jugando y más, como le dije yo, salvo Inglaterra, que hay esa ventaja tan grande del Liverpool. Eh, pero también, ¿qué hace usted con los equipos que estaban peleando el descenso? ¿Usted cómo les dice Ese es el detalle, ese es el detalle. directo que ya se tienen que ir los que se tienen que ir porque van al final de la tabla? Muy injusto, ¿no? Entonces, yo creería que hay que tratar de terminarlo. Evidentemente hay que esperar a que se aclare un poco el panorama, a que se aplanen las famosas curvas, porque fíjese, en la Premier, en Inglaterra, está disparado el tema. O sea, ahí siguen encontrándose cada vez más casos, se sigue muriendo la gente. En Italia, ni se diga, aunque está bajando un poco, pero tampoco se puede cantar victoria ni pensar en que ya definitivamente la curva está bajando. España lo mismo. En el momento en el que ya se encuentren indicios de que las curvas estén bajando, tanto de infectados como de muertos, entonces ahí ya puede uno empezar a pensar. Pero por ahora no se puede. Y en nuestra liga lo mismo. O sea, Argentina está muy similar a Colombia. Todavía es incierto el tema. Además, Argentina ahora le entra el frío y hay muchos temas relacionados al frío. Entonces hay que ser muy prudentes, ¿no? ¿Sabes? Y también hay algo que complica. Por ahí la Serie A, el ministro de Deportes de Italia, declaró que ellos tienen una fecha especulativa, finales de mayo, principios de junio, pero esa fecha especulativa que coloca el ministro de Deportes, no sé si lo aprobó la Serie A, estaría peleando con un comentario que leí acá de uno de los que están conectados, una de las personas que están conectadas, es el tema de los contratos. Muchos jugadores vencen contrato en junio. O sea, que aparte de la crisis que ya conocemos, que es una crisis económica, las pérdidas que están teniendo los clubes y las ligas, va a haber un problema muy grande que es el tema de los contratos con jugadores, porque vamos a llegar a un final de temporada donde todavía se están jugando muchas cosas. Entonces ahí habría que ver cómo negocia y cuál va a ser la negociación que va a existir entre el club y el jugador. Sí, no, es muy simple. El tema del fútbol, como es tan peculiar, yo lo hablaba esta mañana con mis amigos de la superestación. Los jugadores de fútbol son los únicos que a veces les gusta y les conviene más que se les acabe el contrato y les encanta quedar libres. En los trabajos normales uno quiere que los contratos sean más largos, que lo tengan a uno más tiempo, que le garanticen a uno le van a pagar. Eh, Evidentemente, como están las cosas, yo no creo que ningún jugador quiera quedar libre, a menos que sea una gran estrella que se le garantice por su propia carrera que después va a conseguir un equipo. Eso es complicado. Yo creo que el señor Infantino habla de que los que tienen contrato hasta junio queden libres en la medida en la que pueden ayudarle un poquito a los clubes y a los mismos jugadores pensando en lo que era el tema del pasado, pero yo no sé si eso realmente en este momento convenga, ¿no? O sea, lo que pasa es que uno tampoco se imagina que ya pasemos a agosto sin fútbol, ¿no? Es difícil, es difícil. Yo por eso le digo, es difícil tomar decisiones y pensar y proyectar cuando falta todavía tanto tiempo para reanudar. Indudablemente yo creería que, pues, o sea, que además la mayoría de en nuestros países generalmente los contratos van hasta fin de año. Es muy raro el que termina a mitad de año. Pasa mucho en Europa que las temporadas son diferentes
y que los contratos sí terminan a mitad de año, ¿no? Entonces, el tema es complejo, el tema es complejo. Indudablemente, este no sería el momento para quedarse uno sin contrato. O sea, un jugador de fútbol que veía esto como una ventaja para renegociar o para pensar en un equipo que le arregle mejor, pues ahora tendría que empezar realmente a preocuparse, ¿no? Entonces, a mí no me queda muy claro lo que pretende la FIFA con esto, si esto realmente va a ayudar o no va a ayudar al fútbol y a los jugadores como tal. Me parece que beneficia más a los clubes. Y en este caso, hay que proteger primero al jugador, a mí me parece, y después al club. A ver, lo que vimos de temporada, ¿no? En Champions, ¿cuáles de los equipos que estaban en competencia hasta el último partido, hasta los últimos juegos en octavos de final, cuál te llamó más la atención? ¿Cuál tú viste, epa, este equipo se las trae, puede dar una sorpresa, un batacazo, ¿no? En esta temporada? Pues hombre, yo le puse mis fichas al City. Eh, lo que pasa es que el City siempre ha tenido muchas inconsistencias atrás, ¿no? Indudablemente, de los equipos de Guardiola, creo que pues el City no se defiende mal. Creo que en eso han mejorado los equipos de Guardiola tampoco, pero son equipos irregulares, entonces uno no termina de convencerse, pero a mí el que más me gusta, el que más me llena y el que me parecería fantástico ahora con la salida del Liverpool que terminara llevándose la Champions sería el City, además porque no es el equipo tradicional, así tengan plata y todo lo que usted quiera, sigue siendo un equipo de chico que apenas está empezando a sacar la cabeza y yo soy muy guardiolista, entonces ya no está Klopp, me gustaría mucho que el City fuera campeón. Vamos a ver cómo les toma a todos y cómo les cae esta para tan grande, porque ellos tenían un ritmo ya que pues evidentemente va a ser difícil que vuelvan a encontrar, ¿no? Bueno, ya viniéndonos un poquito para este lado, para Sudamérica, por aquí preguntaban si conoces el tema de los contratos de los jugadores de Bucaramanga. Pues hombre, lo mismo que les decía ahora, la mayoría tienen contrato hasta fin de año, solo hay unos pocos que se les termina a mitad de año, entonces eh, me imagino que pues en ese caso se van a acoger a todo lo que está diciendo la FIFA, ¿no? Eh, hay ejemplos diferentes dependiendo de cómo lo quieran a usted en otro equipo. Por ejemplo, Eduardo Paz, nuestro querido amigo, ahí está escribiendo, dice que en River queda libre es Coco y eso cambia mucho porque Newell's e Inter de Porto Alegre lo quieren. Entonces, como River no lo, ahí es donde entra al otro lado. Como River no lo negoció y no le renovó contrato, él queda libre y se puede ir. Y para River en este momento, pues no sé, y pensando también que se le pueda ir Borré, no debe ser muy gratificante que se queden sin Escoco también, ¿no? Entonces, cada caso es diferente, cada caso es diferente. En el caso de nuestro fútbol, yo sé que la mayoría tienen contrato hasta fin de año, generalmente se hace año a año, pero lamentablemente también están pasando los clubes por unos momentos tan difíciles que ya están empezando a hablar de rebajas de sueldo, de que se les paga un mínimo vital. Entonces, no sé, es un tema muy difícil y muy complejo de analizar. A ver, has hablado con Queiroz, ¿no? Has tenido conversaciones con Queiroz de futbolística, En las ruedas de prensa compartiendo ideas. tuve la posibilidad de hablar un poquito más cuando estuve en la gira europea, sobre todo en España. ¿Sí? Eh, en esos días tuvimos mucha cercanía y muchos encuentros precisamente por el cubrimiento. No, muchas veces en el hotel nos encontrábamos y hablamos bastante, sí. ¿Qué impresiones tienes de Queiroz como entrenador? Hombre, me parece que es un tipo serio, que es un tipo trabajador, que es un tipo que sabe. Me parece que tiene una trayectoria muy importante, pero todavía tengo muchas dudas de si era el técnico para la selección Colombia. Ok, a eso es lo que quería ir, ¿no? ¿Crees que lo logrado por la generación del 2014 y 2018 que dirigía Peckerman puede ser superada por esta nueva camada encabezada por Queiroz? Mm, Es que el fútbol es un todo, o sea, esto no es solo nombres. Yo creo que hay unos nombres muy importantes y muy interesantes. Se pone a mirar,
entre las selecciones de Sudamérica y Colombia tiene una cantidad de nombres que creo que algunas envidian. O sea, Colombia tendría que tener garantizado de alguna manera el recambio generacional. Pero vuelvo y lo digo, con el debido respeto y ya cierto cariño que le tengo, porque además es una excelente persona, me parece una excelente persona, al profesor Queiroz, yo no estoy convencido de que todavía, de que hayan escogido el técnico que es, porque el estilo del profesor Queiroz es un estilo que me parece muy difícil de implantar o implementar en una selección sudamericana y más en una selección como la colombiana. A nosotros nos hacían falta algunas cosas, nos estábamos convirtiendo al final del proceso de Peckerman en un equipo timorato, enredado, y eso me tenía a mí complicado también con Peckerman, a pesar de todo el agradecimiento y el cariño que siempre le he tenido. Eh, y, yo, y yo pensaba que este equipo necesitaba un salto de calidad precisamente para pelear más arriba, y me imaginaba otro tipo de técnico, pero pues los directivos escogieron a este señor por su trayectoria, porque es europeo, porque simple y llanamente es europeo, y creo que esto no es cuestión de pasaporte, ¿no? A ver, el tema de europeos, ¿no? Nosotros acá en Venezuela, bueno, pusieron a, no sé si te enteraste, a José Peseiro de seleccionador nacional, que además fue asistente de Queiroz en su paso por el Real Madrid y No, además entiendo fue menos alumno de Queiroz en la universidad. no entiendo mucho la de Colombia, no entiendo mucho la de Venezuela, y más viniendo después de un proceso como el de Dudamel, o sea, no, yo no hubiera dejado ir a Dudamel nunca, pero pues no es fácil ser técnico de la selección venezolana con la situación política y social que vive Venezuela. Estoy seguro que tampoco era fácil para Rafa mantenerse, pero uno se imaginaba otro tipo de técnico para reemplazar a Dudamel, ¿no? Cómo viste la gestión desde afuera, siendo colombiano en la gestión de Dudamel con la selección de Venezuela? ¿Le viste un crecimiento? Mucho, mucho, mucho. A mí el fútbol venezolano me parece que ha crecido demasiado para lo que era. Cuando yo era chiquito, Venezuela prácticamente no daba la pelea, ¿no? Era el equipo en el que todo el mundo goleaba. Ustedes ahora tienen otra perspectiva. Bueno, digamos que empezó todo hace rato, ¿no? Eh, yo creo que desde hace algunos años empezaron las cosas a cambiar, y Dudamel supo recoger esos frutos, le supo imprimir esa sangre que siempre tuvo en la cancha. Yo no sé si usted alcanzó a ver tapar a Rafa alguna vez, y era impresionante, o sea, en todos los equipos donde estaba, era uno de los más destacados, un arquero no solo con muy buenas características, sino con una personalidad impresionante, y creo que eso se lo logró imprimir a las elecciones que dirigió, ¿no? Entonces yo sí me imaginaba que Rafa debería quedarse un poco más tiempo en Venezuela, además porque me parece que estas eran las eliminatorias en donde iban a tener la posibilidad de pelear realmente ir al Mundial. Pero sin Rafael y trayendo un técnico como el que trajeron, la veo realmente difícil, muy complicada, porque me parece que para que se adapte, para que entienda cómo se juega en Sudamérica, va a ser complicado. Seguramente se va a dedicar a volverla, acercarla al estilo Queiroz, equipos intensos, luchadores, que buscan más la reacción que proponer, y de pronto se hacen una selección difícil de ganar, pero difícil aspirar a más, me parece a mí. Para uno clasificar en las eliminatorias sudamericanas hay que ser muy fuertes de locales y agarrar puntos de visitante. Entonces no sé si les alcance para hacer eso, para llegar a tener ese tipo de actuación, teniendo en cuenta pues el técnico que escogieron, ¿no? A ver, ya metiéndonos en lo que es las eliminatorias, ¿cómo ves estas eliminatorias para Qatar en Sudamérica? Difíciles, Tenemos varios proyectos que están empezando muy en difíciles, distintos países. muy difíciles. Antes de que empezaran,
estaba muy optimista con Colombia precisamente por lo que hablaba yo de la renovación y de la cantidad de jugadores que hay, ¿no? Sin necesidad de hablar de que son grandes estrellas en sus equipos, pero hay mucho potencial, sobre todo entre los 23 y los 27 años, ¿no? O sea, que realmente es la edad de la consolidación, ¿no? Pero con la llegada del técnico, lo que le he visto a la selección, lo confundidos que estamos, de la manera como estamos jugando, todavía no le creo. Y en Sudamérica no veo, salvo Brasil, que le sigue sobrando mucho más. Argentina ha mejorado en ciertas cosas, ha recuperado ciertas cosas, pero me parece que Scaloni tampoco es como el gran técnico para Argentina, ¿no? Entonces, además ha estado Argentina tan cerca de las peores vergüenzas últimamente, que así haya mejorado todavía como que no le creo mucho, pero uno se imagina que, pues, que Argentina va a terminar siendo Argentina y no va a sufrir tanto como le pasó en la última eliminatoria, que sufrió bastante. Y veo a Chile en un limbo. Ahí me da duro por Reinaldo Rueda, que le tengo mucho cariño, pero me parece que también le tocó llegar en un momento muy complicado a esa selección, donde se le empezaron a ir los de la generación que ganó 2 Copas Américas y no le veo tanto recambio, entonces no le veo tanto futuro a Chile. Vamos a ver, es percepción. Ecuador, lo mismo. Me parece que Ecuador ha venido en declive y me parece que incluso ustedes pueden estar por encima ya de Ecuador. Eh, Perú es la gran incógnita, ¿no? Perú también está como en ese tibiritábara del cambio generacional y lo que viene de atrás parece no ser tan sólido, pero tienen un excelente técnico con una muy buena idea. Yo creo que Perú se tiene que agarrar de Gareca y Gareca los puede volver a poner en el Mundial, pero tampoco lo veo claro. O sea, ¿no? Uruguay, me pasa lo mismo. Creo que han salido unos nombres interesantes como Bentancur, como Valverde, como Laxal, pero no acaba tampoco de aparecer. O sea, dígame cuáles son los reemplazos de Cavani y Suárez. Y Cavani y No hay, Suárez van a estar grandes para Qatar, ¿cierto? Estamos hablando de que van a pasar de totalmente. 4 años, ¿no? Entonces, es que los uruguayos al estilo exitoso del profesor Tavares, pues no necesitan mucho tampoco, ¿no? Necesitan, como siempre, seguir siendo fuertes adelante y atrás y son luchadores de partidos y ese tipo de fútbol en los mundiales funciona, ¿no? Funciona porque pues, son equipos muy luchadores, ¿no? Pero tampoco lo veo una locura, ya le digo, yo veo una eliminatoria donde cualquiera puede pescar en río revuelto. No veo Ok. grandes favoritos, salvo lo de Brasil. Y ahora con este tema, pues va a estar mucho más apretada. Vamos a, seguramente vamos a terminar en el mismo año del Mundial más cercano, aprovechando que el Mundial va a ser a fin de año. Yo creo que las eliminatorias van a ser prácticamente hasta el puro final, ¿no? Creo que van a ser unas eliminatorias muy competidas, me parece a mí, esta vez. Mucha competencia. No sé si niveladas por lo alto o niveladas por lo bajo. Eso sí. Si tuvieras que, vamos a entrar un poquito en el área especulativa. Si tuvieras que quitar a Queiroz y colocar a un técnico colombiano como seleccionador nacional, ¿a quién colocarías? Yo tengo 2 candidatos que eran los que siempre tuve y que de alguna manera siempre me gustaron y los mantengo a pesar de que están ocupados los dos. El uno con una selección, que es Reinaldo Rueda, y me parece que Reinaldo se apresuró diciéndole que sí a Chile cuando había tiempo para esperar la salida de Peckerman, que todo el mundo sabía que se iba a dar. Si no se hubieras desesperado, sería el técnico de Colombia. Y la otra opción es Juan Carlos Osorio, al que siempre le he tenido mucha fe, a pesar de que tiene muchos enemigos aquí mismo
su estilo, por sus rotaciones, por su idea de fútbol. Me parece que es uno de los mejores técnicos, no solo de Sudamérica, sino del mundo, y es colombiano. Entonces, los dos me parecen unos grandes técnicos. Cualquiera de ellos dos me hubiera gustado que fueran técnicos de nuestra selección, y no porque sean colombianos, porque yo sigo diciendo, el tema no es de pasaporte, pero duramos mucho tiempo consiguiendo y buscando técnicos extranjeros porque los nuestros no estaban en ese nivel, y ahora que los tenemos no los utilizamos, curiosamente, ¿no? Entonces, Muy parecido a lo de Venezuela. sí, a ver, es que el tema es capacidad, no pasaporte. O sea, ustedes tenían a Rafael, que era venezolano, pero eso no lo califica, en este momento lo descalifica, ¿no? Es un gran técnico, que conoce la plaza y que sabe cómo es, cómo se juegan las eliminatorias, y que las jugó. Eh, y bueno, nosotros tenemos dos grandes técnicos colombianos que fueron ignorados por los directivos de la federación. Los dos hubieran dejado lo que fuera por la selección Colombia en ese momento. Bueno, Osorio renunció a Paraguay, Osorio le porque hicieron, Osorio le hicieron una la idea trastada. era venir, pero creo que hay algunas personas en la Federación de Colombia que no lo quieren. A Osorio le habían dado la palabra y al final se le voltearon. Vaya usted a ver por qué, pero se le voltearon. Mire, te digo algo, Colombia dirigida por Osorio, cuidado, pinta, porque lo que hizo con México y lo que ha hecho a nivel de clubes en cada una de sus etapas, Mire, un técnico, además su preparación en tienen Manchester, en Inglaterra, que a veces yo creo que los mismos técnicos que nos han traído, hasta el mismo Peckerman, a veces yo creo que le faltaba cierta fe en nuestros jugadores. Si hubiera tenido un poquito más de, de credibilidad en lo que tenía, no sale a hacer un partido tan tímido como el que hizo contra Inglaterra, por ejemplo. quería hacerte esa pregunta. Quería hacerte esa pregunta. ¿Qué fue lo que le faltó a Colombia en ese mundial? Porque si nos rearmamos el cuadro, Colombia tenía un cuadro En que autopista. fácil se podía meter hasta la semifinal del mundial. Exacto, es que eso lo estamos viendo todos. Nadie estaba diciendo vamos a salir campeones, pero le hicimos un gran partido a Polonia, donde encontramos el fútbol otra vez que nos hizo de alguna manera famosos en el mundo, y no mantuvimos la línea. Cuando se nos viene una Inglaterra que no es cualquier cosa, porque Inglaterra es Inglaterra, pero que era una Inglaterra joven, con un técnico joven, como decimos en Colombia, era un papayazo, pero salimos llenos de temores, salió un equipo amarrado, un equipo que no se soltó nunca, y eso era lo que volvió a salir el equipo de la eliminatoria que tan cerca nos tuvo de no ir al Mundial. Ahí fue donde yo me empecé a desencantar con el proyecto Peckerman, porque, porque dije de pronto, como es absolutamente normal, el profe ya se cansó, llegó a su techo, ya es un señor grande, hizo suficiente. Si no está creyendo que nosotros podemos de verdad jugarle de tú a Inglaterra, pues entonces no es el técnico para que siga. Yo sigo creyendo que ese partido se tuvo que haber dispuesto de otra manera, planteado de otra manera, y se pudo haber ganado. Lamentablemente creo que dejamos ir una posibilidad para seguir caminando en el Mundial, y por qué no de pronto llegar más adelante. No estoy diciendo que a pelear el título, pero llegar a semifinales, que hubiese sido una muy buena actuación, ¿no? Sí, yo le tenía mucha esperanza a Colombia. Mira, la manera en la que se estaban dando las situaciones en Rusia daba para que el representante ideal de la Conmebol fuera Colombia. Pero Pero nos bueno, faltaba cuestiones de partido, ¿no? para el peso, y a mí me parece que ese tipo de cosas, o ese tipo de situaciones se dan generalmente porque no hay credibilidad suficiente desde el banquillo. Entonces, por ahí ya dije yo que ya era el momento en aquella época de darle las gracias al profesor Peckerman. Pero si a mí me hubieran dicho, ojo, que iban a traer a alguien como Queiroz, que nos iba a intentar o a imponer cambiar nuestra historia, nuestro estilo, nuestra manera, jugar sin laterales,
defendernos con 5 en la mitad, cuidar el cero, yo me hubiera quedado con Pekerman. Se lo digo, me hubiera quedado con Pekerman. Si a mí me hubieran dicho, este es el que vamos a traer, no, entonces déjeme a Pekerman. Iba a hacer esa pregunta, ¿no? Si hubiera sido, si te hubieran decidido, justamente lo que planteaste, pues, si te hubieran dicho que traían a Queiroz, hubieras preferido quedarte con Pekerman. A Sí. ver, para ti, quiero que me ordenes las eliminatorias de las más complicadas a las menos complicadas. Todas las eliminatorias mundialistas. Las eliminatorias nuestras tienen fama de complicadas. Además, Mourinho dijo que eran las más complicadas, pero yo a veces les creo tan poquito cuando a veces terminan diciendo unas cosas, y más a Mourinho, que le encanta el show. Las nuestras son complicadas por lo competitivas y por las distancias y por los pisos térmicos. O sea, cuando uno juega en Bolivia a más de 3.000 metros de altura, o en Quito, casi a 3.000 metros de altura, y después juega en Barranquilla, que está incluso por debajo del nivel del mar el estadio, o puede jugar tranquilamente en Manaos o en Puerto La Cruz, pues evidentemente, y la distancia son 3 días, pues eso lo hace muy difícil y con viajes muy largos. Pero últimamente las eliminatorias nuestras han tenido un nivel tan bajo, tan flojo, tan discreto, que yo vuelvo y lo digo, siempre en la mitad de las eliminatorias, de las últimas dos, tenemos de verdad unas eliminatorias tan difíciles, o es que estamos jugando tan mal y somos tan mediocres que al final terminó reaccionando Perú con un poquito más de lo normal de lo que puede dar, y con eso se metió al Mundial. Y Brasil al final terminó caminando. El resto de una mediocridad. Entonces yo no sé. Las eliminatorias europeas, lo que pasa es que son tantos y tienen un sistema, pues que así se lo idearon ellos con ese cuento de la división, y que clasifica uno y el otro va para el repechaje, y siempre terminan como quedando los grupos tan desequilibrados que uno dice, no, tan fácil para los equipos grandes, pero a veces le toca a usted en un grupo Italia, Suecia, no sé, Inglaterra, y vaya a ver a usted quién clasifica, ¿no? Entonces también depende mucho de los sorteos, ¿no? Las africanas son también muy complicadas, ¿no? Pero el fútbol africano ha perdido mucha trascendencia, ¿no? El fútbol africano ha perdido mucha trascendencia, y pues incluso a veces me parece que están exagerando. Lo que pasa es que son muchos, ¿no? En darles tantos cupos, ¿no? A veces pienso que Sudamérica debería tener más cupos, pero también me acuerdo de lo mal que hemos jugado las eliminatorias, y digo, no, nos las merecemos a veces también como... lo que pasa es que llegamos a los mundiales y no nos va tan mal, aunque hace rato no somos campeones los sudamericanos, de todos modos somos animadores, y usted se pone a mirar y a octavos pasan casi todos, ¿no? Casi todos, sí. Bueno, la última vez pues, pasaron 4 de No 5. pasa a todas las confederaciones. Lo que pasa es que no estamos peleando un título sin, pues, o sea, salvo el del Mundial de Brasil con Argentina, y Brasil que pues terminó siendo eliminada de esa manera horrorosa por Alemania, pero el resto, los europeos nos están últimamente dando sopa y seco en los mundiales, ¿no? Correcto. A ver, hablando un poquito de James Rodríguez, ¿no? ¿Crees que debe seguir en el Real Madrid o debe tomar una dirección distinta? Mire, a propósito, les recomiendo, en Venezuela se ven sí, se ve ESPN 2, se ve ESPN FC, ¿cierto? Mañana Sí, sí, sí. empezamos, mañana a las 4 de la tarde hora de Colombia, no se pierdan el programa, porque, qué pena la cuña, porque yo le hice una entrevista la semana pasada al biógrafo de Zidane, muy interesante, se llama Frederic Hermel. Es más, cuando salga el libro, que todavía no ha salido para nuestras latitudes, hay que comprarlo. El tipo lo conoce muy bien, y cuando hablamos de James, él me dijo que él era muy, muy fanático de James, y que él incluso se imaginaba
que los sucesores de James, de Ronaldo y de Messi iban a ser James y Neymar peleando el Balón de Oro. Es que para él ha sido una decepción lo que ha pasado con James. Entonces yo quiero que vean esto para que se fijen la visión de alguien muy cercano a Zidane, porque nosotros en Colombia, la mayoría, no todos los que vemos fútbol, nos da mucha rabia que James no juegue y a veces terminamos como echándole toda la culpa a Zidane. Y creo que también tiene que ver mucho con lo que tiene James por dentro, como por lo que está pensando. Creo que James se tiene que ordenar mucho más en sus objetivos, porque tiene demasiada calidad, pero el tiempo le está acabando, ya tiene 28 años. Yo, sinceramente, a pesar de que este señor diga lo contrario, y por eso quiero que hagan el programa mañana, y no les quiero spoilear, yo creo que James se debe ir. Yo creo que James, teniendo cómo jugar en el Real Madrid, me parece que ya se le cortó el camino para convencer a Zidane. Yo creo que Zidane ya no le cree. Entonces yo creo que se debería ir. Lo que pasa es que son tantas las especulaciones. Ya dicen la última que lo quiere el Everton y lo quiere Ancelotti, pero yo no sé si el Everton tiene tanta plata para ponerle a James como seguramente el Real va a querer, ¿no? Entonces no sé. Yo quiero que vaya a un equipo donde juegue por su fútbol, pero ya depende de él que se mantenga jugando. En el fútbol a nadie le pueden garantizar la titularidad. Usted puede ser Messi, pero si usted se entrena no muy bien, si usted tiene un bajón futbolístico, si usted se lesiona mucho, no juega. Entonces ahí está la Creo que el ejemplo claro es Ronaldinho en el Barcelona, su última temporada, ¿no? Usted lo dijo. Lo que pasa es que hasta donde yo sé, James no es para nada indisciplinado. O sea, James no es Claro, un disciplinado. esa es la gran diferencia, ¿no? Le gusta la fiesta, bueno, como normal por la edad que tiene, pero es que Ronaldinho sí perdió los estribos. Sí, sí, James, sí, total, total. no, pues yo no sé si de pronto James de pronto pase porque se deje afectar mucho por el entorno, no sé si es muy consentido y de pronto eso lo haya afectado, pero a ver, tiene todas las capacidades para jugar en cualquier equipo del mundo. Entonces no puede ser que a los 28 años esté viviendo esta situación en el Real, que no lo miran ni siquiera para ofrecerle un sándwich, así de sencillo. Entonces, uno debe estar donde lo quieran. Si uno siente que a uno no lo quieren y uno no creen en uno no se debe demorar. Uno debe rapidito irse. Lo que pasa es que también tiene que saber para dónde irse, ¿no? Porque un mal paso le puede acabar la carrera, ¿no? Claro, claro, claro. A ver, por ahí una de las personas que comentaba, si tú ves a James titular en la selección, a pesar Sí, de no tener continuidad en el Real Madrid. James está bien físicamente, sí. O sea, nosotros no tenemos en esa posición un jugador que tenga mayores capacidades que James, o sea. Además, yo pienso que James es un jugador de selección, ¿no? Juan Fernando Quintero es un buen pasador, tiene una pierna zurda también fantástica, le pega bien a la pelota, pero es otro tipo de futbolista. O sea, James es mucho más completo. Yo creo que los dos pueden jugar, así como hicimos el partido contra Polonia. Lo que pasa es que con Queiroz va a ser imposible que jueguen. Pero a lo que voy es que James, en buenas condiciones físicas y mentales, James no tiene competencia en Colombia. Y yo creo que en muchas selecciones y en muchos equipos del mundo tampoco las tendría o la tendría. A ver, te tengo una más por acá. El nivel de clubes en Sudamérica, ¿no? Sabemos que si lo vamos a comparar con el nivel de Europa, Europa nos lleva una distancia larga. Pero ¿qué se puede hacer desde la Conmebol y desde las diferentes ligas para mejorar ese nivel de competencia en clubes, para que ese nivel en clubes de Conmebol pueda competir de cierto modo, porque tenemos que tener en cuenta que se viene un mundial de clubes distinto al que ya veíamos anteriormente, donde solamente iba el campeón de la Libertadores, el campeón de la Champions, ahora son más los clubes que van a participar. Esa es otra pregunta difícil de contestar por el momento que estamos viviendo. Si usted me pregunta eso antes del tema coronavirus,
Yo le respondo con que la Conmebol tiene que seguir trabajando para ayudarle a los clubes en Sudamérica a que crezcan en sus ligas, para que puedan de alguna manera manejar mejor todo lo que tiene que ver con sus fuerzas bases o básicas y hacer el dinero suficiente para que se autoabastezcan, pero también puedan pensar de vez en cuando en traer mejores nombres, pensando en los equipos que disputan las copas internacionales. Pero como están las cosas ahora, ¿cómo va a ser la Conmebol si los clubes se empiezan a quebrar? Si se empiezan a quebrar los europeos, ¿cómo van a ser los nuestros? Es que lo que se viene es muy difícil. Lo que se viene es muy difícil. Es que si no ayudamos entre todos, entre el fútbol como tal, en total, en el mundo, esto va a ser muy complicado. Yo no tengo la fórmula. Yo espero que esto termine rápido, entre otras cosas, para que los más pobres que somos nosotros no terminemos siendo todavía mucho más pobres. Porque si era difícil poderles competir a los europeos antes, ahora va a ser mucho más complicado. A menos que todo se nivele y pase algo rarísimo en el mundo y cosas que yo sueño, como que los pasajes de avión terminen siendo mucho más baratos al fin al precio que uno se imagina, la misma comida, todo termine bajando tanto que todo se nivele un poquito, pero yo no creo que el mundo vaya a cambiar de esa manera tampoco. Yo creería que los ricos van a ser menos ricos, pero van a seguir siendo ricos, y los pobres vamos a seguir siendo más pobres. Entonces va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. La fórmula es difícil. Indudablemente la Conmebol debería servir para ayudar a que seamos mejores en Sudamérica en todo el sentido, haya más recursos y podamos hacer mejores torneos locales, y después terminen siendo esos mismos torneos locales terminen derivándose en mejores torneos continentales, porque la Copa Libertadores últimamente también viene siendo muy floja. La Sudamericana ha mejorado un poco, pero comparado con lo que es la Champions, o sea, ustedes ven en nuestros canales en ESPN la diferencia de nivel, por eso es que no le hacemos ni cosquillas en esos mundiales de clubes. A ver, eh, ¿crees que, que lo que planteó Infantino eh, hace unas semanas de bajar algunos de las competencias, que no se jueguen tantos partidos, sea el nuevo fútbol al cual nosotros los fanáticos y los que vivimos de esto nos vamos a tener que adaptar? Un cambio totalmente de 360 grados. La locura que él había planteado de esa cantidad de equipos en los mundiales o sea, eso que él estaba pensando era una locura. Eso no puede ser así. Pero el problema es que él dice eso y ahora, por ejemplo, ve uno lo que estaban hablando la UEFA y la manera como en Inglaterra por lo menos están pensando en salvar los clubes, que es de alguna manera prestándoles por la inversión en televisión, porque lo único que ahora está funcionando en el mundo es la televisión, porque todo el mundo quiere ver televisión, entonces la plata está en la televisión. No hay nada más que ver televisión, entonces la plata está en la televisión. ¿Qué pasa? ¿Qué les proponen los dueños de los derechos televisivos a los clubes en Inglaterra? Les prestamos lo que ustedes necesiten para que no se quiebren, pero necesitamos después más partidos. Entonces, Infantino está diciendo que menos partidos, y en Inglaterra ya están hablando que van a pedirle más partidos a los clubes. No le digo que es que no se puede hablar de nada del futuro porque todavía no sabemos hasta dónde va esta pandemia, hasta dónde vamos a empezar a mejorar y a poder empezar a sacar un poquito la cabeza. Entonces es incierto, muy difícil para hacer una proyección. Bueno, ya se nos pasó la hora, Andrés. De verdad quiero agradecerte por haber aceptado la invitación. Me gustaría conversar un poquito más, pero tal vez en una próxima oportunidad lo podamos hacer. Vamos a tener tiempo, vamos a tener tiempo. Muchas gracias por la invitación y un placer. Como siempre, disfruto mucho hablar de fútbol y aquí estamos a la orden. Cuídense, quédense en casa. Vamos a salir de todos de esto de la mano, fortalecidos, pero con mucha disciplina social y mucha obediencia. Gracias, crack. Un abrazo. Saludos allá en Venezuela, los queremos mucho. Bueno, ese fue Andrés Marocco, conversó con nosotros. Espero hayan disfrutado de este live, que hoy mismo lo vamos a estrenar en nuestro canal de YouTube. Ya pueden ir a visitar nuestro canal de YouTube. Ya tenemos varias de las entrevistas que hemos hecho acá en la cuenta de las gradas. Y bueno, si quieren escuchar,
de fútbol, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de béisbol, del deporte en general, hay entrevistas que son desde hace 3 4 meses, la van a encontrar ahí en nuestra cuenta de YouTube. Así que bueno, ya saben, quédense en casa, es lo que les puedo recomendar, igual que Andrés lo hizo. Y bueno, esperemos que esta situación tan crítica pase lo más pronto posible. Chao. Será hasta mañana. Mañana tendremos otro live. Tendremos a Pedro Samuel, youtuber venezolano, un joven que la está partiendo en YouTube. Así que bueno, nos vemos mañana. Chao.